Bienvenidos el día de hoy al tema suicidio y desamor. Este tema lo hice a petición de un grupo de amigos que se han alarmado por la ola que se ha incrementado de suicidios en nuestro estado y en particular en esta ciudad. Y siendo uno de los factores del suicidio problemas psicoemocionales relacionados con la palabra amor, pues quisimos hacer un video en el cual podamos explicar y tratar de comprender esta situación que está pasando en nuestro país, en nuestro estado y básicamente en nuestra ciudad. El suicidio se define como el acto deliberado, consciente, de quitarse la vida o intentar quitarse la vida. Quiero que pongan atención en esto. Es deliberado el proceso. El acto es pensado y decidido exclusivamente por el paciente o por la persona que lo practica. No hay una persona que intervenga en este proceso más que la propia decisión del paciente. Y claro, ustedes pueden decir, bueno, una persona que intenta suicidarse es un grito de ayuda. Por eso tenemos que hacer diferencias entre el suicidio y el intento suicida. El intento suicida es lo que decíamos hace un momento. Es un grito de ayuda. Es una persona que intenta contra su vida. Pero el objetivo no es quitarse su vida. El objetivo es llamar la atención, gritar, pedir ayuda para un problema social, económico, emocional que posee. Esa es la gran diferencia entre el intento suicida y el suicidio. Ahora, pongan ustedes atención en esto. Si un suicida, aquella persona que quiere quitarse la vida, es detectado a tiempo o bien al momento de intentar suicidarse recibe una adecuada reanimación médica, un tratamiento adecuado, pues a lo mejor todo queda en un intento suicida. Pero tenemos que diagnosticar bien que su verdadera actitud era suicida, porque esos pacientes requieren cuidados especiales psiquiátricos. En cambio, el intento suicida, como dijimos, pues es solamente el acto de tratar de llamar la atención. Claro, imagine usted que hay gente que solamente intenta suicidarse, quiere llamar la atención sobre un problema psicoemocional o económico, pero a lo mejor el tipo o método que utiliza para el suicidio, o quizás la ayuda no le llega en forma oportuna, y entonces algo que era un intento de suicidio se puede transformar en un suicidio consumado. Existe una nueva clasificación que se llama conducta suicida. La conducta suicida es toda aquella actividad, incluso deportiva, que puede poner en peligro nuestra vida. Y aquí lógicamente pues incluimos los deportes extremos, pero también incluimos adicciones, como por ejemplo el alcoholismo, ¿sí?, u otro tipo de toxicomanías, donde lógicamente un profesional de la salud la ha diagnosticado y advierte al paciente sobre las consecuencias mortales que puede tener su adicción. Si el paciente continúa con ese hábito, pues lógicamente que es una conducta suicida. Bien. Pero enfocándonos nuevamente a uno de los tantos factores que hay, porque hay muchos factores que pueden desencadenar la conducta o el suicidio. Uno de tantos, dijimos, es el desamor. ¿Por qué una persona se quita la vida en nombre del amor? Parece una aberración y efectivamente no hay quien se pueda quitar la vida en nombre del amor. Quien trata de quitarse la vida en nombre del amor, pues simplemente no ama. Y no amas porque desde el momento en que tú intentas contra tu integridad, desde el momento en que tú piensas en quitarte la vida,
pues lógicamente ni tú te amas. Y si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Por lo tanto, bueno, usamos esos términos de amor quizás para tomarlos como una referencia en este mundo terrenal y tridimensional. Pero en realidad la palabra amor no cabe en este diccionario de palabras de suicidios consumados, conductas suicidas. Por eso, lo que tenemos que enseñar y proyectar a nuestros hijos, enseñarnos a nosotros mismos, es amarnos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, jamás podremos atentar contra una de las mayores creaciones de nuestro Dios, que es la creación humana. Entonces, recordemos, nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no tienes amor, pues no puedes dar amor. Te puedes quitar la vida o intentar quitártela, pero no por amor, sino por lo opuesto, por quizás odio. Porque quizás en lugar lo que tú llamas amor es una adicción. Lo que tú llamas amor es una dependencia o una codependencia. Y esas son relaciones tóxicas. Alguien que te ama nunca te va a hacer daño. Alguien que te ama te enseña a vivir en libertad. Ni siquiera te va a pedir o puede pedirte que seas y que hagas las cosas como a él le gustan. Tiene que darte esa libertad. Por lo tanto, el amor es un sinónimo de libertad. El desamor, lógicamente, y las dependencias son causa importante de suicidios. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué no me amo? ¿O por qué hago dependencias? ¿O por qué participo en una codependencia? ¿Por qué me aferro a esta relación tóxica? Y no solamente te aferras tú a una relación tóxica, sino que hay parejas, y son miles, millones, que incluso procrean, hundiendo a su familia, hundiendo a su procreación en este sistema tóxico de una familia tóxica y por lo tanto un futuro tóxico. Lógicamente, ¿dónde está el problema? El problema está en que no enseñamos a nuestros hijos desde niños a amarse. Amén de que existen muchos factores en el medio ambiente social, en los medios de información o desinformación, que le hemos quitado el valor real a la palabra amor y la hemos hecho más material. Por eso también existe, lógicamente, en la actualidad un término que se llama manipulación suicida. Ustedes ya hemos revisado esos temas que por desgracia pues se han manejado por redes sociales, como la ballena azul, como el cutting, el hacerse daño a sí mismo. Y bueno, eso se puede considerar como una manipulación suicida, porque te van poniendo pruebas para que tú te hagas daño hasta que llegues a un extremo en el cual puedas o corras el peligro de quitarte la vida. Pero nuevamente, si esa persona, si ese niño, si ese adolescente le hemos enseñado a amarse, es difícil que caiga en este tipo de juegos. Pero por el contrario, si esas personas no se aman, pues son fácilmente presa de este tipo de personas que manipulan tu mente, tus emociones, a través de redes sociales o de programas de cómputo. Cada vez es más frecuente, y me informa la gente, que ya hay un desinterés por la vida, que ya los jóvenes hablan de la palabra muerte como un sinónimo de vivir. Hemos perdido la valoración de vida sagrada. Estamos aquí para cumplir un propósito, un objetivo, y cuando ese objetivo termine, queramos o no, tenemos que partir. Bien, pues eso es lo que se está desvirtuando en la actualidad, un desamor al vivir. Por eso tenemos que en el intento de suicidio generalmente es más frecuente en la mujer, mientras que el suicidio consumado es más frecuente en el hombre.
Y también vemos una diferencia en el tipo de sustancias que se utilizan para estos métodos, siendo los fármacos, o sea, los medicamentos o drogas, lo que más intentan usar las personas, las mujeres sobre todo, y el hombre en cambio utiliza métodos más formales, es decir, más seguros de causar la muerte, como es el ahorcamiento o las armas de fuego. Podríamos pensar que el paciente con intento de suicidio tiene una personalidad psicológica X, es decir, bien definida, con la cual podríamos detectarlo. Es cierto en algunos factores, es cierto en algunas psicopatías, pero la mayor parte de los pacientes que se suicidan no tienen un perfil psicológico definido. Pueden parecer personas completamente normales. Y aquí quiero hacer énfasis. Solamente un 25 o 30% de los pacientes que se suicidan tienen antecedentes de haber consultado con un médico en los últimos 3 o 4 meses del intento o del suicidio. El programa, porque así le podemos llamar, el programa del suicida es eso, es un programa detallado, razonablemente, escogiendo el momento y el método con el cual privarse la vida. Por eso decimos que es un acto premeditado, deliberado. Y bueno, ustedes saben que en la manipulación al suicidio, uno de los primeros cuadros que apareció fue el famoso síndrome de la ballena azul, en el cual una de las formas de suicidio era que la persona manipulada intentara arriesgar su vida a las alturas, ¿sí?, para tirarse desde ese lugar, desde un precipicio o desde una azotea. Eso se llama manipulación suicida. Bien, yo les digo una cosa, hay un solo remedio, un solo tratamiento para el intento suicida, para el suicidio consumado, lo mismo que para la manipulación suicida. Y eso es amarnos a nosotros mismos. Amarnos para poder amar a los demás. Y quizás nosotros como adultos debemos empezar a amarnos si queremos transmitir amor a nuestros hijos, amor a nuestros nietos. Pues esto es lo que tengo para comentar con ustedes. Son temas muy amplios, pero pues yo espero que este pequeño resumen pues sea de utilidad para ustedes y para los suyos. Muchas gracias.